alguna manera de prevenir esto o simplemente fue algo que efectivamente no había modo de hacer y nos tomó a todos por sorpresa? No, sin duda que habían varias maneras de prevenir. Pero para prevenir hechos de esta naturaleza, si bien es cierto, el que estamos viviendo, yo diría que el más violento de la historia del país. A mí me tocó vivir las manifestaciones del 73 contra el presidente Allende. Después me tocó vivir las del 87, 88, 86, 85, 86, 87 contra el gobierno del presidente Pinochet. Así que puedo hacer un análisis más o menos comparativo y decir que si se podía prever o no se podía prever. Ahora, ¿por qué no se podía prever en este caso? Por una situación bastante simple de explicar, porque no hay servicios de inteligencia, por producto de esta mala herencia que tuvimos del gobierno militar respecto de lo que hace un servicio de inteligencia. Eso se desarticuló definitivamente, nunca se logró establecer una oficina de informaciones inteligente, como su nombre lo debe indicar. Por lo tanto, la labor de inteligencia debe haberse basado siempre en lo que hace Carabineros y la Fuerza Armada, específicamente Carabineros, en este caso, y la Policía de Investigación. Pero ahí también tenemos un problema muy grave porque el gobierno confunde situaciones procedimentales en su momento, que fue el caso Huracán, que fue el caso Catrillanca, que fue incluso el caso del fraude, y por lo tanto desarticula un pilar que tiene Carabineros para poder saber la realidad nacional en ámbitos de seguridad, en el ámbito delictual, y para informarlo posteriormente a las autoridades de gobierno, que son en definitiva quienes toman las decisiones. Entonces, dicho eso, obviamente si uno tiene que tener un servicio de inteligencia es como estar ciego. Hay una oficina de inteligencia. Pero hay una oficina de inteligencia que no tiene capacidad, tiene información muy residual, información... desconozco quienes participan de eso, pero me da la impresión que es gente que no tiene mucha experiencia en el tema. Y es toda información de fuentes abiertas. ¿Qué significa eso? Que es lo que lee en el diario y lo escucha en la radio o en la televisión. Más allá de eso, desconozco que puedan tener, porque incluso la propia normativa les pide hacer labores operativas. Técnicamente estábamos ciegos, no, Sí. no podíamos ver lo que ocurría. Pero ¿cómo se podía prever? Se podía prever porque esto es una situación sistemática de hace mucho tiempo. Y si nos circunscribimos exclusivamente al 18 de octubre, podemos ver señales anteriores que son como muy claras. Hay algunas que son internacionales, que no las voy a mencionar, no tienen relación, tienen bastante relación con el tema, que es la relación de Estados Unidos y Colombia con Venezuela, ligado a lo que se llama el TIAR, que es el Tratado Internacional de Ayuda de Asistencia Recíproca, por una parte, algunas reacciones que tiene el gobierno venezolano, que se supone posteriormente podrían haber influido en lo que pasa en Colombia, en Chile e incluso en Ecuador. Pero en el caso específico de Chile hay varios síntomas. Una de ellas es, en el mes de agosto se conforma la mesa social, la cual participan 125 agrupaciones sindicales y de diferentes naturaleza, y entre ellas llama la atención de que prácticamente la directriz de esa mesa social predomina el Partido Comunista. De los 10 dirigentes más importantes, 9 son del Partido Comunista, por una parte. Después de eso, hay una situación que es larga en el tiempo, pero que a contar de agosto en adelante se hace mucho más sistemática, que es lo que ocurre en el Instituto Nacional. En el Instituto Nacional hay un grupo importante, que si lo queremos identificar hoy día lo identificamos en la primera línea, ahí están todos. Por lo tanto, ahí hay una situación que lleva incluso a suspender la actividad del Instituto Nacional. No obstante eso, hay un cambio de rector, hay una directora, y ahí hay un llamado de atención que cualquier persona que trabaje en el tema, por supuesto, no deja de llamarle la atención. Y que ¿Qué es? es, Porque era una manifestación como otras hay de... manifestaciones, pero hay un intento de incendio en la oficina de la rectora. Y la comunicación oficial, o sea, la reacción del gobierno es, estamos analizando la intencionalidad del hecho. Y eso obviamente, para las personas que conocen más o menos el tema, dicen, oye, esta situación es decirle al contrincante, para no decir enemigo, no estamos ni ahí con este tema. Eso en el fondo dicho. Después de eso se siguen sumando algunos acontecimientos, pasa lo de Ecuador, pero llegamos a Chile. ¿Qué pasa con Chile? Eso es lo relevante. En Chile, el día 4 de octubre, se decreta el alza del metro, 30 pesos el pasaje del metro, que se pone en ejecución a partir del 6 de octubre. El 6 de octubre se produce la primera evasión masiva, que fue, y eso hay que hacerle un media culpa a todo el mundo,
porque fue súper bien recibida por todo el mundo, por los medios de comunicación social, por la prensa, por los padres, por los apoderados de los estudiantes, porque fueron solamente estudiantes, y fue solamente en una estación. Pero lo que había detrás de eso era mucho más relevante, como los hechos lo fueron demostrando. Eso que fue simpático en un comienzo se repitió al día siguiente, al tercer día, al cuarto día, quinto día, primera semana. En la segunda semana, la semana siguiente, el gobierno empieza a reaccionar y empieza a visualizar que esto ya no es tan masivo, pero sigue estudiando el tema. Por lo tanto, esa primera estación del día 6 se transformó ya en el día lunes siguiente en aproximadamente 25 o 30 estaciones. Llegamos al día viernes 18, y ahí realmente, obviamente por eso que decimos 18 de octubre, ahí se suman algunas actividades. Una de ellas es la primera manifestación masiva de Nomastal, que provoca un caos bastante relevante en Santiago, específicamente a mediodía, en toda la carretera. Yo creo que mucha gente se olvida esta parte de la historia. Y posteriormente se produce la toma masiva de 50 estaciones, sobre 50, 52 creo que son en total. O sea, ya no estábamos hablando de una evasión masiva, ya no era tan simpático y ya era una situación donde no solamente participaban los estudiantes, sino que participaba mucha gente que se sumó a este tema. Eso motivó que haya una reunión, que existiera una reunión en el gobierno, una reunión que se prolongó en horas de la tarde y que culminó aproximadamente a las 7 de la tarde, y los que estamos más o menos involucrados en el tema, o a lo menos hacemos seguimiento por razones de lo que hacemos, esperábamos una reacción en el sentido de declarar un estado de emergencia porque así lo ameritaba en su momento. Sin embargo, eso no ocurre. Solamente se invoca la ley de seguridad del Estado, que hasta el día de hoy nosotros todos podemos ver lo inoperante que es. Y ahí se cesan las actividades en el fondo en Palacio y se produce lo que todos conocemos: irrupción masiva en 27 estaciones del metro, quema simultánea intencional en 7 de ellas, saqueos y ataques de lo que nosotros hemos conversado en una primera instancia a la línea de comunicación. ¿Qué es lo que es la línea de comunicación? Todo el transporte colectivo, más de 100 buses que no fueron noticias, y no fueron noticias porque obviamente era mucho más noticia 27 estaciones del metro. Eso continuó al día siguiente, el día 19 se declara el estado de emergencia, y ahí continúa con una segunda línea, que es la línea de alimentación, y empiezan todas las líneas de saqueo. De ahí en adelante la historia es conocida. ¿Y por qué nombro la mesa de unidad social? ¿Por qué la nombro? Porque si ustedes recuerdan, estas manifestaciones son muy violentas en un comienzo, se van manifestando posteriormente con marchas que todas empiezan pacíficas, terminan todas violentas por una situación operativa que hacen lo que se ha denominado la primera línea, infiltración de estas marchas masivas, hasta llegar a la gran manifestación del día 12. Previo a ello, hay 2 llamados de la mesa social a un paro nacional. El primero no tiene mucha repercusión y el segundo sí. El segundo es masivo, el día 12, lo que obliga finalmente a la firma del Pacto por la Paz, que es lo que supuestamente estaríamos viviendo hoy día. Y que, de cierto modo, invitaba a que los partidos políticos condenaran la violencia, y por otro lado el gobierno seguía haciendo la reforma de la Constitución o el cambio de la Constitución. Eso es a grandes rasgos lo que aconteció. Hay antecedentes anexos, paralelos, como por ejemplo la detención de un grupo importante de venezolanos que venían de Chile en Bolivia, con declaraciones de ellos que venían de Chile. Hay declaraciones, hay interrupción también de 80 venezolanos el día 20, un día antes de las protestas en Colombia, que también venían de Chile, y que posteriormente se generan lo que también conocemos en Colombia, que ha sido mucho mejor controlado que nosotros los O sea, chilenos. tú dices que fueron de Chile a Colombia a hacer el mismo proceso. Empezó en Ecuador, volvió a Chile, y de Chile pasó a Colombia. Y en eso hay toda una operativa, una parte operativa en el actuar de la primera línea, porque se llama primera línea, con casco, con gente que tiene diferentes funciones, como atacar a los carabineros, interrumpir las marchas específicamente. Y eso, curiosamente, si ustedes se dan cuenta también, todas estas manifestaciones, hasta la gran marcha, el día viernes, siempre fueron sin consignas políticas, o sea, no había identificaciones políticas, a lo más bandera chilena y una que otra bandera mapuche. Pero después de eso, obviamente, todo esto se trastocó y hemos llegado a lo que estamos viviendo. Hay un punto de inflexión en esa parte, porque cuando se sella, se retira el estado de emergencia. El punto siguiente, o sea, porque ahí uno viene el interrogante, y eso es lo que tienen que hacer los analistas, a ver, ¿qué es lo que sigue? Porque se establecen los requerimientos
de estos abusos injustos en el cual estamos todos de acuerdo por más de 30 años y que tienen origen político, eso estamos absolutamente todos de acuerdo. Pero ¿qué es lo que queda posterior? Queda el problema de la violencia, desatada y ocupamiento de la Plaza Italia en este caso, y que es bastante significativo y que incluso ya pasa a ser como parte de la rutina de todas las semanas, todos los días viernes. Pero en el fondo hay una segunda etapa, porque la gente obviamente se empieza a aburrir. Entonces, ¿cuál es la segunda etapa? La segunda etapa de este movimiento, primero, lo repito, ataque a las vías de alimentación, de comunicación primero, después la alimentación, y el tercer elemento son las policías. Porque las policías son el eslabón que tienen los gobiernos para poder restablecer el orden público. Y hablo de las policías, de las dos policías. Y eso parte por la parte más débil que puede tener, o la parte más fácil de poder aprovechar, que son las violaciones de los derechos humanos. Porque obviamente hacer una acción coercitiva o de fuerza en manifestaciones violentas de esta naturaleza van a haber abusos. Han dicho la tesis oficial de la oposición y la gente que está en este sistema ahí, dicen que en realidad la violencia no ha venido de la gente que está en la marcha, que son marchas pacíficas y que la primera línea es para proteger a la gente de la acción de carabineros injustificada. No, bueno, las marchas, hay que puntualizar una situación. Todas las marchas, nos guste o no nos guste, tienen que ser autorizadas. La Constitución política garantiza el derecho a reunión, pero junto con garantizar ese derecho a reunión lo regula. ¿Y cómo lo regula? Con un aviso previo. Entonces, ¿qué hace Carabineros? Estas marchas, que son hoy día, a esta altura ya más de 5.000 marchas, todas han sido ilegales. Todas. ¿Qué es lo que ha hecho Carabineros? Ha garantizado esa marcha aun cuando es ilegal. Aun cuando es ilegal. Porque todas esas marchas, hasta anteriormente, yo diría hasta hace un mes atrás, hasta el 31 de diciembre yo diría, hasta el 31 de diciembre esas marchas que hubo fueron todas, iniciaron pacíficas y terminaron todas violentas. ¿Y por qué terminan violentas? Porque la marcha se manifiesta primero, es infiltrada por estos elementos que se autodenominaron de primera línea, que se estima que en el país no son más de 10.000 porque están repartidos en todas las ciudades capitales para actuar sobre los centros de las ciudades y provocar lo que no todo el mundo conoce. Eso es lo que ha ocurrido definitivamente. Entonces, ¿qué hace Carabineros? Carabineros tiene protocolos que todo el mundo dice no se respetan los protocolos. Primer protocolo, y lo dicen todos los días, llamado a atención verbal a través de los sistemas audiovisuales. Segundo protocolo, uso del agua. Tercer protocolo, uso del gas. Cuarto protocolo, que es lo último, porque eso efectivamente el tema de los balines fue una situación porque ya era incontrolable lo que está ocurriendo, sigue siendo incontrolable hoy día. Y causa esas motivaciones. Cuando uno hace una reflexión sobre esto, dice, Carabineros hasta hace más o menos un mes o 2 meses y medio atrás, había disparado más o menos 30.000 balines. Y no es por descartar lo que, o no es por minimizar lo que ocurrió, con las lamentables pérdidas visual de algunas personas, o situaciones que afectaron a los globos oculares, de los manifestantes y de los carabineros, porque hay 64 carabineros que tienen problemas visuales producto de balines, que no se autodispararon, que se lo dispararon, que no se lo dispararon, la primera línea. ¿Quién se lo dio la primera línea? El aparataje logístico que lleva balines, ondas, alimentación e incluso el pago, acumulación de piedra, de elementos, lo que ocurre en Santiago. Esa parte no se comenta. Entonces, cuando uno compara 30.000 balines disparados, 265 personas más o menos con el problema de los globos oculares, y 5 millones de personas participando, que más o menos es lo que se calculaba hasta hace un par de días, haciendo una sumatoria en todo el país, en todas las manifestaciones, los costos son mínimos. Por lo tanto, el accionar de Carabineros, cuando a mí me preguntaron cómo ha sido, yo encuentro que ha sido un 6, de 1 a 7 es un 6. Porque obviamente han habido situaciones que se han provocado no respeto a los protocolos del caso. Pero también tiene una explicación técnica que tampoco se comenta. Carabineros, para el control del orden público, porque Carabineros está encargado de la seguridad nacional completa, interna, del orden público, como lo dice la Constitución Política en el artículo 101, pero para controlar el orden público es una parte de toda la seguridad, porque tenemos delincuencia, tenemos frontera, tenemos bosque, tenemos niños que están perdidos, tenemos miles de funciones de Carabineros. Una parte del orden público, para eso tiene 1.200 carabineros especializados. ¿Especializados para qué? Para controlar un estadio, para controlar una manifestación de las que hemos visto por años en este país, pero no para controlar actos de vandalismo de esta naturaleza. Por lo tanto, cuando esto acontece, Carabineros debe ocupar a todos sus recursos, todos. Por lo tanto, quienes finalmente ocuparon mucho de ese momento, probablemente no fueron los más capacitados o habilitados
o no tuvieron las competencias adecuadas, porque la necesidad del movimiento así lo hacía. Y así todo, la situación lo superó largamente. Entonces, viene ahí esa etapa, esa tercera etapa que yo les señalo, que hay que debilitar la acción policial. ¿Y cómo se debilita? Por este eslabón que se llama derechos humanos. Entonces, hay tres alternativas, tres institutos, dos internacionales y uno chileno. El chileno se desvalida a sí mismo solo, porque parte de las personas que participan en la mesa social son justamente miembros del Instituto de Derechos Humanos, por lo tanto ya son juez y parte de la misma situación. Y después hay una situación muy sospechosa, por decirlo de alguna manera, en la Plaza Italia, donde se comenta con bastante efervescencia en un comienzo las lesiones que tiene un miembro del Instituto de Derechos Humanos chileno, cosa que no es tal finalmente cuando finalmente se establece. Y finalmente se incorpora o sea, se establece la participación de uno de esos miembros que tienen algún pasado no muy bueno, de carácter subversivo específicamente. Y finalmente la corroboración del propio director del instituto cuando dice que hay sesgos políticos al interior del instituto. Por lo tanto, uno tiene el derecho, el legítimo derecho de pensar de que sus comentarios obedecen a una situación distinta, a establecer si efectivamente si hay violaciones a los derechos humanos, que sí efectivamente las hay, eso nadie lo reconoce el general director de Carabineros, lo denuncia a los tribunales y están todos en proceso. Entonces, ese segundo eslabón ha producido una debilidad tremenda para el orden público, para la seguridad del país, porque tiene varias consecuencias. Una de ellas es la limitación que han hecho sobre el actuar de Carabineros. Mucha gente se ha sumado a esto, a la crítica, incluso a los recursos judiciales. Muchos de ellos, afortunadamente, los miembros de las Cortes de Apelaciones los han desestimado, porque si no el caos sería peor. Pero eso va debilitando. Debilitando de tal manera que hoy día se suman más de 300 ataques a cuarteles policiales en la última noche. Por lo tanto, cuando uno ve ese esquema, no es muy bueno el panorama que puede ser y tiende a pensar de que toda esta situación, más un sinnúmero de detalles, sobre todo de aspectos logísticos, tienen un componente que muchos no conocemos probablemente, pero que tienen una doble intencionalidad y no es solamente, como volviendo al comienzo, los 30 pesos del metro. Y no es solamente defender las eventuales violaciones de derechos humanos producidas, como bien explicabas tú, por situaciones particulares, sino que tiene el final debilitar el carabinero para pasar a una siguiente etapa. Me gustaría saber cuál es la lógica de lo que podría ocurrir y si hacemos mal las cosas, a qué podríamos llegar y qué tendríamos que hacer bien. Bueno, hay varias cosas que comentar, ¿eh? Hay una tercera etapa, una tercera etapa que no se concretó, pero que sí estaba dentro de los cálculos. Porque varios de los que analizamos este tema pensamos que el objetivo final no solamente fue esto, sino era un golpe blanco en el fondo. ¿Y por qué? Porque obedece a una estrategia que hay en el mundo desde que cayó el muro de Berlín, que cayó sin disparar un solo tiro. Y la estrategia fue fomentada por el Foro de Sao Paulo, posteriormente el Acuerdo de Puebla, y eso es todo lo que comencemos a ver el tema, así lo sabemos. Y sabemos que los gobiernos se ganan o por las elecciones o por la fuerza. Ahora, esa fuerza ya no es una fuerza militar, ya no es un golpe de Estado, sino que es un socavamiento de las instituciones. Y en el caso chino es evidente porque obviamente las instituciones tenían muchas fallas, entre ellas Carabineros, por supuesto. Y ese socavamiento va minando toda esta situación y va produciendo una molestia general de toda la gente. Por lo tanto, en esa tercera etapa se estimó siempre de que iban a haber probablemente atentados importantes contra las instalaciones estratégicas del país, como son agua, luz, gas, y comunicaciones en el sentido del internet, por ejemplo, los sistemas de telefonía. Eso no se concretó a media, hubo muy pocas situaciones. ¿Y por qué no se concretó? Yo creo que no se concretó porque se produjo el estado de emergencia, aun cuando la vulneración de los toques de queda, por ejemplo, era bastante evidente, pero eso no iba a ocurrir en la instalación estratégica con las Fuerzas Armadas. Y puede no haberse concretado porque probablemente puede obedecer también a razones políticas. El acuerdo de paz yo creo que en cierto modo controló esa situación. Y es lo que nosotros pensamos está latente para reactivarse probablemente el 9 de marzo, aun cuando la gente cree que es un cuento, pero nosotros pensamos que no es así y de hecho, ¿y por qué reafirmamos esto? Porque también se pensaba de que el propio verano, la propia actividad de verano,
iban a decaer estas actividades violentistas. Sin embargo, estas se han mantenido constantemente y ya no van a cesar. Esto va a llegar caliente en el fondo a marzo. No es que marzo va a recalentar, va a llegar en las condiciones. Y se va a sumar un componente político porque una de las partes de la calma, supuesta calma de esta tempestad, era el pacto social, y el pacto social involucraba la solución de las demandas, y esas demandas son todas situaciones de ley, no de reforma de la Constitución, son todas partes de ley. Y esas reformas no están muy a medias, muy minimizadas, o sea, hay muchas declaraciones de buenas intenciones, todos estos procesos en el Congreso son bastante relevantes, pero el Congreso en 3 días más cierra y se acabó el problema, y por lo tanto vamos a volver al 1 de marzo, con todo esto aún hirviendo, y la gente dándose cuenta de que obviamente nada está solucionado, porque nada está solucionado, ni siquiera el tema de las pensiones, que también se postergó como para mayo o junio. Por lo tanto, nuevamente esta olla va a estar hirviendo y va a faltar que alguien levante la tapa para que se vacíe. Pedro, hubo una solicitud que vinieran organismos internacionales de especialistas de carabineros de fuerzas especiales de otros países. Vinieron, entiendo que hicieron un informe, evaluaron la acción de carabineros. ¿Cuál fue el resultado? ¿Tienes información sobre eso? Bueno, yo tuve información de fuentes oficiales, pero extraoficiales obviamente, pero miembros de Carabineros. Y la información fue lo que se esperaba, así que cuando uno conoce tan bien a Carabineros, después, por 50 años ligado a la institución, uno sabe cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas. Por eso que yo generalmente dije 3 cosas y voy a robar 2 minutos de lo que estoy diciendo. Siempre dije que el fraude fue acotado y que las personas están detenidas, todas procesadas, y cosa que no ocurrió en ninguno de los otros grandes escándalos, salvo los del ejército. Están todos procesados, 126 procesados. Algunos salieron por juicio abreviado, pero el resto está aún detenido, 3 años. Caso Huracán, procesado y aclarado. En la situación del caso Catrillanca, igual. Errores procedimentales. Por lo tanto, se asume. Entonces, cuando uno está visualizando esta zona de Carabineros, y por eso que Carabineros dice, claro, que vengan los especialistas. Esos especialistas vinieron, vieron la situación, no pudieron creer obviamente lo que están viendo respecto del accionar de los grupos violentistas contra sus policías. No estoy hablando de Carabineros, contra sus policías, que no se ve en ninguna parte del mundo. Y la respuesta fue, en el fondo, cómo soluciona sus problemas España, cómo soluciona sus problemas Alemania y cómo soluciona el problema China o Hong Kong. Hoy día que lo vemos, solamente con el uso de bastón. Me comentaron, de que hasta hace un año atrás, en España había un carro lanzagua, comparado con los 40 que tenemos en Chile. Un carro lanzagua, para toda España. Por lo tanto, ¿cómo se disuelven estas manifestaciones? Con el uso de bastón. Como lo dije en algún medio por ahí, para decirlo en castellano claro, se disuelven a palos. Esa es la manera. Y nadie... Suena súper poco democrático, Poco Pedro, y democrático, poco ¿no? de derechos humanos. Poco, exactamente, pero esa es la realidad. Y nadie, yo diría, se atreve a criticar eso porque eso tiene una génesis violentista, y cuando se ejerce la autoridad, indudablemente que hay fuerzas coercitivas que van a causar daños o van a causar lesiones a las personas. Pero hay un bien común. Todas las constituciones del mundo tienen un concepto que se llama bien común. Y creo que el bien común es el bien que tenemos todos. Todos tenemos derechos y todos tenemos obligaciones. Por lo tanto, nuestros derechos terminan donde empieza el derecho de nuestro prójimo. Y eso es lo que aquí no ocurre. Aquí, si nos vamos a analizar el caso de la Plaza Italia, lo más simbólico en Chile, podemos ver una cantidad de personas que cambió totalmente su rutina, que no puede salir temprano, que no puede salir tarde, que no puede recibir visitas, etcétera, etcétera, que no puede dormir en la noche por la bulla y todo lo demás. Esos son derechos de personas que están siendo todos los días vulnerados. Por lo tanto, esa opinión, y que no ha sido pública, por algún motivo no ha sido pública, también es una crítica decir que podemos anunciar con mucho bombo, vamos a traer especialistas para ver el actuar de Carabineros, pero cuando vienen los especialistas y dicen que lo que está ocurriendo aquí es una pérdida total de autoridad por decisiones políticas, indudablemente que no lo puedo dar como noticia. Y eso es lo que ocurrió. Entonces, el accionar de Carabineros hoy día sigue siendo limitado, sigue siendo absolutamente minimizado, y es una gran pérdida, no para Carabineros incluso, sino que para el resto de la sociedad, porque se ha perdido el principio de autoridad, que es un elemento fundamental para que cualquier sociedad pueda crecer.
Pero hay un factor que yo creo que se escapa de todo el debate y la discusión y hablando de que va minándose la autoridad y se va minando la institucionalidad y al final del día Carabineros no puede ejercer sus funciones en los distintos ámbitos que tú mencionabas. Eso incluye, por ejemplo, el control del narcotráfico. Y yo creo, y escuché que había gente del ámbito del narcotráfico que comentaba que estaban felices porque en el fondo ahora pueden hacer lo que quieran porque los Carabineros están, entre comillas, entretenidos en otras cosas, no pueden desacreditado además, no pueden supervisar ni pueden controlar este otro elemento. Y eso está muy ligado, yo creo, a lo que se ha dicho respecto del nuevo tipo de dictaduras que existen en América, que fue lo que pasó con Evo, que lo que pasa con Maduro, que en fondo son narco-marxistas, narcodictaduras, que están aliados al narcotráfico. Y en este caso sí, obviamente podríamos llegar a eso, Bueno, a esa alianza. esa parte no la comenté, pero me permito agregar. Cuando dije que hay situaciones internacionales, parten más o menos entre junio y julio. Y parten más o menos entre junio y julio cuando el presidente Trump, junto con el presidente Bolsonaro, concurren a la OEA para hacerle partícipe de que el TIAR, que nombré anteriormente, pueda facultar la condición de investigar la situación que está ocurriendo con Venezuela y la relación con el narcotráfico, específicamente con la FARC de Colombia. Eso es lo que ocurre en el comienzo. Eso genera una molestia, por supuesto, en el gobierno de Maduro. Ahora, ¿por qué es así? Porque se supone que gran parte de los recursos que se ocuparon en Ecuador, que se están ocupando en Colombia, y que se ocuparon en Chile, aun cuando eso no estaba comprobado, pero los recursos de alguna parte salen, vienen del narcotráfico, efectivamente es así. Si nos vamos esa es la parte macro, si nos vamos a lo local, a los chilenos, eso indudablemente es así. ¿Y por qué indudablemente así? Porque ahí yo ya tengo que entrar a comentar de los componentes de esta supuesta primera línea o estos manifestantes, de Eso, estos 10.000 que están esta es la hablando. pregunta, ¿quiénes son esas personas? Porque Entonces, hubo un esos minuto que se 10.000, dijo que eran unos personajes que habían salido del Sename, pobres, desvalidos, y que lamentablemente habían encontrado un refugio en esta instancia, de estar en la primera línea, estar en el lugar ahí de la batalla. bueno, el refugio está en la remuneración económica que tiene, es indudable. En el caso de Colombia, los jefes de la primera línea ganan también $800. Por lo tanto, y el ejemplo y Colombia se supone que se está replicando lo que ya pasó en Chile. Por lo tanto, los valores exactos en Chile no los conozco, pero eran bastante relevantes en su momento. ¿Quiénes participan de ello? Obviamente personas que tienen, probablemente no tuvieron la oportunidad o la falta de oportunidad, vienen de hogares segregados, vienen de la situación del Sename, todo eso es válido. Pero esos son menores que nacieron, que tuvieron este proceso de infancia muy desafortunado, pero crecieron y llegaron a la madurez, 20, 25 años. ¿Dónde están segmentados? En los anarquistas, que están fundamentalmente ubicados en el tema de las barras bravas, al cual el país nunca le ha dado una solución. Está en el tema de los ecoterroristas, que son un grupo minoritario, pero que han tenido una participación activa. Están también en todo lo que se llamaron los ocupas. Y finalmente estamos en los narcotraficantes. Ahora, ¿por qué los narcotraficantes? Porque obviamente, si hay alguien en este país que hoy día desarrolle la función de inteligencia, son los narcotraficantes. El sistema narcotraficante. O sea, es su estructura, es la estructura que básica que nosotros conocemos a sus soldados, que no son soldados, los jóvenes que están no tienen nada que hacer en la población y los contratan para que avisen cuando lleguen, pongan los fuegos artificiales y aviven los funerales. Esos son los soldados. Pero quienes están detrás, los que piensan de una manera distinta, piensan de una manera de proyectar. Entonces, ¿qué ha significado esto? Todo ese aparataje logístico que yo les hablaba, alguien lo proveyó. Se supone en Chile, se establece que pueden ser los narcotraficantes. ¿Y por qué? Porque eso obviamente, cuando hablábamos recién que la fuerza policial, un determinado grupo está experto en controlar las multitudes, el otro es de orden público. Todo eso hoy día tienen dos actividades, controlar orden público y controlarse a sí mismo, defenderse a sí mismo. Eso es lo que hacen los carabineros hoy día. ¿Cómo se refleja? En forma exacta se refleja en lo que ayer salió publicado en el diario. Las municipalidades hoy día dejan de percibir por recaudación de infracciones de tránsito más del 50%. ¿Qué significa eso? Que la labor de tránsito que hacían todos los carabineros de Chile está reducida en un 50%. ¿Y por qué está reducida? Porque esos carabineros, vuelven a insistir, o están en la manifestación o se están defendiendo a sí mismos. Nada más hacen, no hacen ninguna cosa más. Defendiendo a sí mismos en los ataques a los cuarteles. En los ataques a los cuarteles. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tráfico, el narcotráfico? Obviamente que ha tenido un campo libre, abierto y total para ejercer su actividad ilícita. Eso es una realidad. Es una realidad absoluta y que nadie lo va a decir porque es parte del secreto de la operación del narcotráfico, actuar lo más sigilosamente posible. Ellos no van a salir
en el diario mañana diciendo nuestros clientes aumentaron la demanda en el 50%, nunca la van a decir. Pero que está pasando, está pasando. ¿Por qué? Porque no hay una función policial que pueda controlar este tipo de situaciones. Hay un tema que me queda aún dando vuelta y el tema de la oficina de seguridad. Eh, Hay una responsabilidad constitucional del presidente de la República de velar por la seguridad en el Así territorio. es. Por lo tanto, al no haber un sistema de seguridad en Chile y dejarnos así desprovisto, hay una falla no solo de este presidente, sino de antes, Oficina Nacional de Inteligencia. Agencia La Nacional agencia de... no ha funcionado mucho tiempo, Sí. digamos. Bueno, eso tiene una explicación que No, lamentamos mucho a la gente que trabaja en el tema, porque por primera vez en la historia, pero ya entre medio de la batalla, cuando el barco se está hundiendo, pusieron un salvavidas adentro, que va a ser difícil que salve el barco, que hoy día es un ex oficial de la un ex Armada. oficial de la Armada que conoce el área. Hay un tema ahí, hay un tema y que eso es lo que da un poco de tristeza. Porque, por ejemplo, en el caso de Carabineros, cuando pasa la situación del caso Huracán, el sistema de inteligencia de Carabineros se desarticuló totalmente. O sea, todo lo que pertenecía a ese servicio se eliminó. Entonces, lo que no sabe la autoridad en este minuto, y ahí es donde falta quizás alguien que pudiera decirlo, o si lo dice la autoridad competente, en este caso el presidente, pudiera escucharlo, porque pareciera ser que no escucha, es de que un servicio de inteligencia, por lo menos en el caso de Carabineros, que es lo que yo conozco, no es lo mismo cambiar a alguien del servicio de información o de inteligencia, o como quiera llamarse, ¿no?, que cambiar un comisario de una comisaría. Un comisario de una comisaría uno lo puede mandar a Punta Arenas, a Arica, a Viviri, a Viña y a Quilpué, y va a ser exactamente lo mismo. Una persona de inteligencia de los organismos necesita ser formado, igual que los formadores, que los investigadores. Necesita formarse porque son lenguajes distintos, idiomas distintos, costumbres distintas que tienen que ir involucrando. Se necesita años para formarlo. Pero cuando se forman por años y por una situación puntual donde están ubicados incluso los responsables, se desarticula todo el sistema, quedamos ciegos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Esa concepción, que uno podría hasta entenderla en el primer gobierno del presidente Elwin, donde hay un periodo de transición. Entonces, si venimos de esos servicios de inteligencia absolutamente desacreditados, que era la CNI, que fue la herencia de la DINA, uno podría entender de que por el estado de transición que tenía el país, este servicio de inteligencia tuviese un control mayor. Pero de ahí en adelante, todos los gobiernos que vinieron mantener esa misma política, en el sentido de poner un cuoteo político ahí, de una persona que no sabe nada, indistintamente de lo que hayan pasado, y sumado después con los años, cuando se crea la Subsecretaría de Prevención del Delito, en poner a otra persona que sabe menos todavía, que viene a aprender, ahí es fácil sacar la conclusión. 1 más 1 son 2 siempre. Por lo tanto, cuando yo pongo una persona política en el cargo de la Agencia Nacional de Informaciones, pongo un cargo político en la Subsecretaría de Prevención del Delito, con la única excepción del subsecretario Antonio Fey, que a lo menos venía de un servicio de seguridad municipal. O sea, algo sabía el tema. Pero cuando yo he puesto gerentes de supermercados, abogados de servicios particulares, etcétera, etcétera, los resultados están a la vista. Son funciones técnicas que incluso más deberían trascender a los gobiernos. Un director de la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile, de la ANI, quizás debería trascender a los gobiernos, porque está por sobre el cuoteo político. Pero eso en este país nosotros no lo hemos entendido, por lo tanto las consecuencias las podemos ver a la vista cuando decimos, pero ¿cómo no logramos prever esto si esto era absolutamente predecible en todos los términos, en las personas que obviamente pueden interpretar señales? ¿Cuáles son las señales? Ese descontento popular, incluso hay algunos políticos más acertados que otros que sí hicieron esta situación. Y lamentablemente cuando se producen estas explosiones sociales, uno sabe cómo comenzaron, 18 o 10, como decimos todos, pero la verdad lo que si ustedes me preguntan cómo va a terminar, yo creo que nadie sabe cómo va a terminar. Esa es la pregunta final, o sea, no sabemos qué va a pasar y qué podemos hacer. Hoy día es muy difícil porque yo creo que las oportunidades se perdieron y yo creo que se perdieron porque cuando había que restablecer el orden público había que hacerlo en ese minuto. ¿Por qué después no se, por qué es más difícil después? Porque después que pasó toda la parte más violenta, indudablemente siempre va a ser el 18, el 19 y el día previo al 12, que fue el 10, creo, como los días más violentos de todo el país. Ese es el momento para controlar el orden público de una manera adecuada, aun cuando hubiesen habido más víctimas. Después de eso, viene todo un manejo político, y ese manejo político indica, esa es una apreciación personal, es de que, ¿por qué el presidente en este caso no asume la obligación de restablecer el orden público?
porque tiene una espada aquí atrás, que se llama derechos humanos. Y esa espada, cuando se requiere o hay un requerimiento de carácter internacional, puede significar responsabilidad, como dice el propio tratado, de delitos de lesa humanidad. Y eso obviamente es muy difícil en algún minuto poderlo evadir o eludir, porque se perdió el momento. Si hoy día lo hiciéramos, yo creo que perdió el momento. Entonces, si me ponen, ¿cómo restablecer el orden público? ¿Cómo restablecer al carabinero en la autoridad? Cuando escuchamos a personajes públicos, incluso algunos congresales que celebran por una parte los ataques a carabineros, otro, un eterno candidato que pide la disolución abierta de carabineros, otro documento que tiene el Frente Amplio en este caso que habla ya de toda la reestructura de carabineros. Entonces, cuando tenemos esa visión de reformular una institución que puede haber tenido cosas buenas o cosas malas, pero en la suma y resta, las cosas buenas están por sobre las malas. Pero cuando hablamos de desarticular, este es el eslabón, el único eslabón que tiene no solamente este gobierno, cualquier gobierno. Lo tuvo el presidente Allende, lo tuvo el presidente Pinochet, todos han tenido el mismo eslabón de poder tener un ejercicio, y es de todos los países. La policía es la que garantiza el Estado de Derecho. Esa es su función. Y hoy día, en el caso de Chile, no lo está haciendo y no lo está haciendo por decisiones políticas. ¿Cuál crees tú que es la emocionalidad hoy de los carabineros? ¿Cómo se sienten frente a esto los carabineros? ¿Tienen miedo, tienen ansiedad, quieren irse, quieren no seguir cumpliendo funciones o se sienten igualmente convocados a seguir cumpliendo estas funciones en medio de toda esta adversidad? Yo creo que en el pensamiento íntimo de los carabineros lo que hay es frustración. Eso es lo que hay. Porque incluso ustedes se han visto, yo vi una entrevista y refleja exactamente lo que piensa cualquier carabinero. Yo incluso soy formador aún de oficiales de carabineros. Cuando esa carabinera resultó quemada en la Plaza Italia, después le preguntaron, ¿usted qué quiere hacer? Quiero que me den de alta en el hospital de carabineros para volver exactamente a mi misma función. ¿Qué significa eso? Eso significa un reflejo exacto de lo que es un carabinero. El carabinero, no, si ustedes me dijeran a mí, ¿quiénes son los únicos servidores públicos? Son los carabineros y los bomberos, aun cuando los bomberos no les pagan. Porque están por valores, por principios. Por lo tanto, lo que no tienen es miedo, lo que tienen es frustración, porque ese carabinero que se levanta en la mañana, lo que quiere hacer es que la PSU se dé en forma normal, es que por la Plaza Italia la gente pueda transitar, es que si alguien va a una ambulancia pueda no estar obstaculizada por una barricada, es que si alguien va de derecho a su casa no tenga que bajarse a bailar. Estos son los pensamientos del carabinero. Es restablecer un orden público quebrantado. No sale él a quebrantar el orden público, como incluso a veces en forma eh, brutalmente asquerosa, diría yo, intentan entonces responsabilidades de carabineros que violaron en el cuartel, de carabineros que provocaron otras situaciones irregulares, una serie de situaciones que todas fueron descartadas en el tiempo y se van olvidando. Por lo tanto, el carabinero hoy día no es que tenga miedo, no es que esté asustado por lo que está ocurriendo, no es que no quiera participar, no, está pegado a su institución. Y por una parte, los que están activos y los que están afuera ven con bastante tristeza y pena de cómo se intenta minimizar esta función. Y yo diría que este es un error conceptual tremendo que se ha hecho y hago responsable en forma particular a lo que pasa con el gobierno. Yo hice un comentario y se los aprovecho de decir. Yo creo que incluso el presidente Allende fue bastante inteligente en su momento. Si ustedes recuerdan y revisan las medidas, las 40 medidas del presidente Allende, es la 39 o la 40, no me acuerdo cuál es, pero una de las dos, que decía voy a disolver el Grupo Móvil, porque el Grupo Móvil era el anterior Fuerzas Especiales que había desde la época del 60, siempre ha habido manifestaciones en Chile. Y obviamente entre la campaña para llegar al año 70, cuando asume el presidente Allende, había muchas manifestaciones, no con la violencia de ahora, para manifestaciones públicas que las controlaba el Grupo Móvil. Por lo tanto, los adherentes al presidente Allende le exigieron la disolución. Y el presidente Allende lo puso, son medidas 40. Soy parte testigo de eso. ¿Sabe lo que hizo, lo que ocurrió? El presidente Allende, no él por supuesto, dispuso el cambio y lo que se cambió fue la placa. Hasta el día de hoy está guardada en el Museo de Fuerzas Especiales. Donde decía Grupo Móvil, se sacó esa placa de bronce y se puso Servicios Especiales, del cual yo fui miembro. Y la actividad siguió siendo. Se sacaron los cinturones blancos, se pusieron café, se sacaron las botas, se pusieron zapatos. Por lo tanto, la visión que tenía ese presidente es que hay un organismo que se llama policía en el mundo que es necesario para que la sociedad se pueda desarrollar, para que el gobierno pueda obviamente mantener ese orden público. Es parte de eso.
No es lo que ocurre en Venezuela, por ejemplo, donde paralela a la Policía Nacional hay otra policía que anda en moto matando a cualquier tipo de manifestante. Eso es lo que no puede ocurrir. Y eso es lo que supuestamente uno podría deducir de todas estas manifestaciones de disolver Carabineros o cambiar Carabineros.